Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración detallada. Soy vuestra anfitriona y hoy vamos a emprender un viaje fascinante a los orígenes de una de las figuras más legendarias de la conservación natural. Hola, ¿qué tal? Yo estoy encantado de estar aquí porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en las vivencias de la niñez y juventud de John Muir. Eso es. Tenemos sobre la mesa un relato de primera mano, unas memorias suyas que se publicaron en 1913. Y, a ver, la verdad es que nos transportan a un mundo que es casi inimaginable para los estándares actuales. Totalmente. Es otra época, otra mentalidad. Exacto. Y el objetivo hoy, digamos, la verdadera misión de este análisis a fondo, es descubrir cómo se forja una mente tan brillante, resiliente y apasionada por la naturaleza. Ujú. Porque no vamos a hacer un simple repaso cronológico de su vida, no. Vamos a intentar comprender cómo la combinación de un entorno extremo, una disciplina brutal y, posteriormente, una libertad salvaje e indómita, lograron crear una perspectiva única. Una perspectiva que de hecho cambiaría la historia de la ecología para siempre. Así es. Y el contraste que define esa primera etapa de su vida es, sin duda, el gancho perfecto para nuestra exploración de hoy, porque pasamos de una vida increíblemente estricta y sombría en la Escocia del siglo XIX, Sí. un lugar lleno de supersticiones oscuras, historias de terror callejero, castigos corporales constantes. Pasamos de eso a un estallido de luz y libertad absoluta en la frontera salvaje de Wisconsin, en América. Es tremendo. Es el choque frontal de dos mundos diametralmente opuestos formando la psique y el carácter de un solo individuo, moldeando su forma de entender el mundo natural. Bueno, vamos a desglosar esto. Para entender esa libertad salvaje de Wisconsin que vendría después, primero tenemos que entender de qué estaba huyendo exactamente. Claro. Y el punto de partida es la ciudad costera de Dunbar, en Escocia. La infancia allí, pues, estaba marcada por una dualidad tremenda y un clima inclemente. Hay que imaginarse el fiero y tormentoso mar del norte golpeando la costa. Ujú. Muir y sus amigos eran, bajo su propia definición, pequeños paganos salvajes. Pequeños paganos salvajes, sí. A pesar de las advertencias casi marciales de sus padres de no salir del jardín, el llamado de la naturaleza era simplemente irresistible para ellos. Hay anécdotas maravillosas sobre cómo se organizaban para hacer novillos y escaparse de la escuela. Ya, solo para ir a verlas inmersas solas rompiendo contra las ruinas del antiguo castillo de Dunbar. Eso es. O aquel momento tan tierno y revelador cuando, siendo él muy pequeño, encuentra un nido de ratones de campo oculto en un montón de heno. Ah, sí, con la madre y las crías diminutas. Exacto. La emoción que sintió al ver esa pequeña familia de roedores fue tan inmensa y tan pura que él mismo la compara con la adrenalina de un cazador adulto descubriendo a una osa con sus osnezos en la inmensidad del bosque. Lo fascinante aquí es cómo la naturaleza, incluso en esa etapa tan temprana de su vida y en un entorno tan rígidamente controlado, ya funcionaba como una vía de escape indispensable. Sí, una válvula de escape. Claro, porque hay que entender el terrorífico contexto social de la época para valorar esa inmensa necesidad de huida hacia lo salvaje. Había un miedo atroz, casi paralizante, que dominaba la imaginación de la infancia en Edimburgo y sus alrededores. Una época muy oscura. Totalmente. Todo esto estaba alimentado por la historia real de los Dandy Doctors. Madre mía, los Dandy Doctors. Sí, estamos hablando de ladrones de cadáveres, asesinos en serie como los tristemente célebres Burke y Hare, que aterrorizaban a la población, y las criadas y los adultos usaban estas historias macabras para asustar a los niños. Tela. Les contaban que estos hombres, ataviados con largas capas negras, acechaban en los callejones oscuros y brumosos para atrapar a los más pequeños. Y el detalle del parche en la boca. Exacto, les decían que les ponían un parche adhesivo en la boca para ahogar sus gritos y luego los vendían a las escuelas de medicina para ser diseccionados en las clases de anatomía. Es que es brutal contarle eso a un niño. El pánico era tan real y tangible que los niños preferían quedarse encerrados en la escuela al caer la noche, incluso saltándose la cena, antes que atreverse a caminar solos por la oscuridad de las calles adoquinadas. Claro, y esa atmósfera de terror constante, inevitablemente, se filtraba en el comportamiento de los propios niños, generando una mezcla muy compleja y a veces contradictoria de crueldad y empatía. Ujú.
porque en esa época la salvajería infantil podía llegar a extremos que hoy nos parecen impensables. Por ejemplo, organizaban cacerías de gatos a pedradas por las calles. Sí. O llegaban a tirar a un gato desde la ventana de un segundo o tercer piso simplemente para comprobar el mito urbano de si el animal siempre lograba caer de pie. Es una imagen bastante dura de la falta de sensibilidad de la época. Sin embargo, esa misma dureza se resquebraja por completo ante eventos que tocan una fibra diferente. Hay un episodio desgarrador que demuestra que la empatía profunda ya estaba ahí latente. El del soldado, ¿verdad? Ese. Un soldado de los Scottish Greys, que era un regimiento de caballería que se alojaba temporalmente en el establo de la familia. Pues este hombre decidió robar un nido de petirrojos de un olmo del patio. ¿Ya? El soldado escondió a los pequeños pájaros bajo su chaqueta con la intención de venderlos, dejando a los pájaros padres volando en círculos y emitiendo gritos desesperados alrededor del árbol vacío. Una escena terrible. Pues ante esta escena de dolor evidente, todos los niños de la casa, a pesar de su dureza habitual y de sus juegos crueles con los gatos, se derrumbaron y empezaron a llorar inconsolablemente. La angustia palpable de esos animales salvajes rompió sus defensas y se convirtió en su propia angustia. Y esa dualidad emocional es una de las claves más importantes para entender el desarrollo de su empatía ecológica posterior. Totalmente. Y se entiende mucho mejor cuando analizamos lo que podríamos llamar la pedagogía del dolor que imperaba en la Escocia puritana de aquellos tiempos. La educación. El sistema educativo y familiar era, desde nuestra perspectiva moderna, puramente salvaje y abusivo. Se creía con una fe ciega, casi religiosa, en la conexión directa e inquebrantable entre la piel y la memoria. Literalmente la letra con sangre entra. Llevado a su máxima expresión. Un error en las lecciones de gramática francesa, latina o inglesa, o el más leve titubeo al recitar de memoria larguísimos versículos de la Biblia se castigaba sistemáticamente con severos azotes. Es que es muy fuerte. Sin embargo, y esto es crucial para la psicología del personaje, este régimen punitivo constante desarrolló en él una capacidad de concentración absoluta y una fortaleza estoica ante el dolor físico que rozaba lo sobrehumano. Sí. Llegó a tal punto de normalización del castigo que los propios niños inventaron juegos callejeros llamados Scoocher. Los famosos Scoocher. Eran básicamente retos de valentía masoquista. Se azotaban las piernas mutuamente con látigos trenzados, aguantando en silencio, y perdía el primero que sucumbía al dolor o soltaba una lágrima. Es increíble. Habían convertido el castigo sistemático en un juego de resistencia brutal. Y es fascinante notar cómo esa educación puritana calvinista, basada en el castigo y el aprendizaje bíblico estricto, influyó paradójicamente en su posterior fervor casi religioso por el conservacionismo. Sí, totalmente. Es como si toda esa devoción impuesta a la fuerza se hubiera redirigido más tarde. Pasó de adorar por obligación en una iglesia estricta y castigadora de piedra a considerar los inmensos bosques americanos como sus verdaderas catedrales. Qué buena metáfora. Pero todo ese mundo opresivo, gris y doloroso da un vuelco tremendo y repentino con una gran noticia. Hay que imaginarse la escena. A ver. Están estudiando sus lecciones por la noche bajo la amenaza constante de la vara cuando el padre irrumpe en la habitación de forma abrupta y anuncia que al día siguiente parten hacia América. El sueño de cualquier niño de esa época. Imagínate, la fantasía que se desata instantáneamente en la mente de ese niño es espectacular y llena de color. En la escuela ya había leído sobre los inmensos bosques americanos, así que en su cabeza imaginaba un país sin guardabosques de la nobleza que les prohibieran el paso a las tierras. Claro. Un lugar mítico lleno de oro esparcido por el suelo, árboles inmensos de los que brotaba azúcar natural, obviamente refiriéndose a los arces. Y los arces, claro. Y cielos que se oscurecían en pleno día por las inmensas bandadas de águilas y palomas migratorias que el naturalista Audubon describía en sus libros. Para un niño asfixiado por la disciplina y el clima escocés, aquello sonaba al mismísimo paraíso terrenal. Claro, es la promesa de la liberación absoluta. Pero fíjate, resulta muy revelador el contraste de perspectivas que se da en ese mismo momento dentro del núcleo familiar. Mientras los niños celebraban imaginando pájaros y azúcar, el abuelo interviene. Con mucha tristeza, una mirada sobria y la sabiduría implacable de la edad, les advierte que no todo será oro reluciente y cielos llenos de aves majestuosas. El baño de realidad. Exacto. Sus palabras exactas pronosticaban que lo que realmente iban a encontrar en esa nueva tierra era trabajo duro, muy duro.
Una advertencia profética que la historia y la brutal realidad de la frontera no tardarían en confirmar con creces. Y fíjate en la ironía del propio viaje y de los preparativos. Escapan supuestamente de una vida asfixiante y pesada e inician una travesía durísima de 6 largas semanas en un velero atestado. Sí. Un barco al que los propios pasajeros llamaban la vieja cesta oscilante por cómo los mareaba en medio de las tormentas del Atlántico. Y a pesar de ir hacia la libertad de la frontera salvaje de Wisconsin, el padre decide llevarse consigo un equipaje completamente absurdo y revelador. Es que este es buenísimo. Empaquetó enormes básculas de cruz, unas 400 libras en pesas de hierro fundido sólido, y una enorme y pesada estufa de hierro. Una locura. Es como si el padre de manera inconsciente estuviera intentando arrastrar el peso físico, la rigidez inamovible y el frío de la vieja Escocia hacia esa nueva vida. ¿Cómo logran siquiera mover toneladas de hierro por los caminos de barro intransitables a través de las praderas a mediados del siglo XIX? Es una hazaña absurda, la verdad. Absurda. Pero finalmente llegan a su espino. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando la carreta por fin alcanza la parcela virgen donde construirán su cabaña, después de semanas de viaje agotador, los niños ni siquiera se detienen a mirar el paisaje general. No, ¿qué va? Ni a ayudar con el equipaje, ni a inspeccionar el lugar donde van a dormir. A los pocos minutos de bajarse, descubren un nido de arrendajo azul en las ramas de un árbol cercano. Abandonan cualquier obligación, trepan ágilmente al árbol y se quedan absolutamente fascinados, en silencio, contemplando los hermosos huevos de un verde pálido. Ese encuentro íntimo, y no la tierra o la casa, fue su primer contacto real y significativo con su nuevo hogar. Ese instante preciso en las ramas del árbol marca lo que podemos definir sin exagerar como un verdadero bautismo en la naturaleza. Es un punto de inflexión radical. Sí. De repente, toda esa educación formal basada en el miedo paralizante, las lecciones recitadas bajo amenaza y los castigos físicos desaparece de su entorno inmediato. Sin darse cuenta, los niños seguían inmersos en un proceso de aprendizaje, seguían estando en una especie de escuela. Claro. Pero ahora cada lección salvaje era una lección impulsada puramente por el amor, el asombro y la curiosidad innata. Ya no era conocimiento introducido a base de latigazos, sino asimilado por el puro encanto del descubrimiento. Qué bonito eso. Y hay un momento que ilustra esta transición perceptiva de una manera casi poética. Ocurre la primera vez que experimentan una noche de verano en Wisconsin y ven el prado iluminado por luciérnagas. Ah, esta historia es tremenda. Al ver esos destellos parpadeantes en la oscuridad, creyeron literalmente que eran chispas ilusorias producidas dentro de sus propios ojos. Estaban tan dolorosamente acostumbrados a ver chispas cuando recibían golpes fuertes en la cabeza durante las peleas callejeras o durante los duros castigos paternos en Escocia, Madre mía. que sus cerebros no concebían que una luz tan mágica e intermitente pudiera provenir del mundo exterior. Fue necesario que un granjero de la zona se acercara y les explicara pacientemente qué eran exactamente aquellos pequeños insectos que latían con luz propia en la oscuridad. Lo que me parece más revelador de ese momento es cómo la brutalidad de su pasado condicionaba incluso su forma de ver la belleza, hasta que la naturaleza misma les enseñó a mirar de nuevo. Eso es. De máquinas biológicas, autómatas, sin alma, inteligencia ni capacidad real de sentir dolor o emociones complejas. Pero en la cruda realidad de la granja en la frontera, esa teoría se desmoronaba. La familia compartía el agotamiento físico extremo, el hambre durante los inviernos crudos y el frío helado con sus animales de trabajo, tratándolos gradualmente como verdaderos compañeros mortales en la lucha por la supervivencia. Sí, sí. Un ejemplo brillante de esta inteligencia animal que los dejó perplejos es la historia del inmenso buey Buck. Ah, el buey Buck. Durante el otoño, la familia utilizaba calabazas como forraje para el ganado, pero estas calabazas tenían una corteza extremadamente dura. Mientras los demás bueyes se frustraban, se lastimaban las encías y se rompían los dientes intentando morder la superficie resbaladiza y dura, Buck tenía otro método. Buck había razonado una solución mecánica brillante. En lugar de morder, se arrodillaba lentamente sobre sus patas delanteras, con mucha deliberación, calculaba el ángulo exacto con la calabaza en el suelo y la aplastaba de un golpe seco con su pesada frente. Inteligencia pura. Una vez reventada, se comía el interior blando con total comodidad.
Observar esa capacidad de resolución de problemas en un animal de tiro cambió por completo su percepción sobre la mente animal. Totalmente, porque esa observación atenta y diaria de la inteligencia estratégica del animal destrozaba cualquier doctrina académica que los redujera a seres sin mente. Empezaron a ver una humanidad innegable en las bestias. Ujú. Y esa conexión se hacía aún más profunda a través de la aventura compartida. Pensemos en el pony indio de la familia llamado Jack. Jack, el pony. Con este caballo experimentaron lo que significa la libertad absoluta y responsable de la juventud en la frontera. Montaban a pelo, sin silla ni estribos, agarrados a las crines, galopando a velocidades temerarias por zonas llenas de kettles. Los kettles, expliquemos qué es eso. Imaginaos el terreno. Estos kettles son enormes depresiones geológicas, inmensos hoyos o cráteres profundos dejados por el retroceso de antiguos glaciares miles de años atrás. Como un campo de minas natural. Exacto. Galopar a ciegas por allí convertía cada paseo en una carrera de obstáculos mortal. Era una vida de pura adrenalina que, inevitablemente, a veces rozaba la tragedia. Ya. En una ocasión, intentando saltar un arroyo traicionero, el pony Jack calculó mal y se hundió casi por completo en el lodo negro, espeso e insondable de un pantano. ¡Qué angustia! El pánico del animal, hundiéndose, requirió que los niños organizaran un rescate dramático de emergencia, corriendo a buscar gruesas cuerdas y trayendo a los pesados bueyes para tirar del pony y lograr sacarlo milagrosamente del barro antes de que se asfixiara. Ese tipo de experiencias te marcan de por vida, enseñándote a respetar el poder y el peligro del entorno. Y si conectamos esto con el panorama general, Sí, vemos que la vida en la granja, aunque indiscutiblemente hermosa y liberadora, también impartía lecciones implacables sobre el ciclo natural de la vida y la muerte, a menudo con una dureza extrema que no dejaba lugar para el romanticismo. El aprendizaje del dolor no desapareció, solo cambió de fuente. es verdad. Hay un pasaje profundamente conmovedor sobre la pérdida de la yegua Nob, un animal que el autor describe con inmenso afecto por ser sumamente inteligente, leal y cariñosa con la familia. Sí, esta parte es muy triste. Lo trágico de su muerte es que no ocurre por el ataque de un depredador o un accidente inevitable en el campo, sino por la arrogancia y el agotamiento impuesto por el ser humano. El padre de la familia, motivado por un fervor religioso inflexible, decidió montar a la yegua en un viaje larguísimo, cabalgando sin descanso bajo un calor sofocante y húmedo de pleno verano, solo para no faltar a una lejana reunión de su congregación. Menuda falta de empatía del padre ahí. La yegua, llevada más allá de sus límites físicos, llegó exhausta, sudorosa y destrozada, contrayendo rápidamente una neumonía fatal. El relato describe sus últimos días de agonía en el establo, respirando con dificultad, y cómo buscaba a los niños con la mirada. Uf, Era una mirada suplicante, casi humana, llena de incomprensión y dolor, buscando un consuelo que nadie podía darle antes de finalmente morir. es durísimo. Presenciar esa agonía subraya cómo la convivencia tan estrecha e interdependiente genera una empatía profunda que te desgarra por dentro. Les mostró de la forma más cruda que los animales sufren, confían, son traicionados y buscan consuelo emocional en sus últimos momentos. Esa es una lección brutal de compasión interespecie que jamás se podría aprender leyendo la teoría en los libros de un aula. Es una parte de sus vivencias que realmente te encoge el corazón y te hace entender de dónde nace esa furia protectora que tendría más tarde hacia la naturaleza. Pero claro, vivir en la frontera salvaje también les obligó a forjar su propio carácter interno, a enfrentarse a sus defectos y a superar sus miedos más profundos e instintivos a base de fuerza de voluntad. Sin duda. Un ejemplo brillante de esta psicología de superación es cómo narra su aventura, o más bien su desventura inicial, intentando aprender a nadar. Su padre, manteniendo su típica actitud severa de «arréglatelas tú solo y no me molestes», le dijo que simplemente fuera al lago, observara atentamente cómo se movían las ranas en el agua y aprendiera de ellas. El método empírico, vaya. Por supuesto, intentar imitar la biomecánica de una rana siendo un niño humano resultó ser un fracaso rotundo. Ya, no es tan sencillo. El momento crítico llegó durante la celebración del 4 de julio. Estaba bañándose cerca de un bote en aguas muy profundas del lago. Intentó alcanzar la embarcación nadando, calculó mal la distancia, se agotó y entró en pánico total. El pánico en el agua es lo peor.
Tragó muchísima agua, se hundió bajo la superficie varias veces, perdiendo el aliento, y casi se ahoga de verdad, antes de ser rescatado in extremis y subido al bote. Fue un momento de humillación tremenda frente a los demás. Claro. Pero lo verdaderamente impresionante, lo que define la mentalidad de alguien destinado a enfrentarse a osos y escalar glaciares en el futuro, es su resolución psicológica posterior. Sintió una vergüenza tan profunda, un desprecio tan grande por su propio pánico y cobardía momentánea, que decidió castigarse a sí mismo. Pero esta vez no con un látigo escocés. No, con algo mucho más extremo. Al día siguiente, regresó completamente solo a las aguas del lago, remó en un pequeño bote hasta el centro exacto donde la profundidad era abismal, se puso de pie en el borde de la embarcación, respiró hondo y se lanzó deliberadamente de cabeza hacia el fondo negro, a unos 40 pies de profundidad. ¡Qué barbaridad! Repitió este clavado aterrador varias veces, obligándose a nadar hacia la superficie y gritando de triunfo cada vez que emergía rompiendo el agua. Con esa acción extrema conquistó su propio miedo para siempre, dominando su instinto de supervivencia a través de la pura fuerza de voluntad. Es que esa inmersión en aguas profundas es casi una metáfora perfecta. Encapsula la esencia misma de su formación como individuo. Demuestra que el miedo no se gestiona evitándolo, sino que se enfrenta con exposición directa, con una voluntad inquebrantable. Exacto. Para él, la naturaleza inmensa y a veces hostil de Wisconsin se convirtió en el escenario principal, el gimnasio definitivo donde ponían a prueba constantemente sus límites físicos y mentales. Es una forma de autoconocimiento brutal, rudimentaria, sin redes de seguridad, pero inmensamente efectiva para forjar un carácter inquebrantable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento y repasamos en conjunto todo lo que hemos extraído de estas fascinantes memorias, vemos claramente que una educación restrictiva basada en la memorización forzada bajo amenaza, el dogma y los azotes físicos continuos fracasó rotundamente en su intento de apagar la curiosidad innata y el espíritu brillante de este joven. Sí, no le sirvió de nada a largo plazo. Muy al contrario. Fue el contacto directo, crudo y sin intermediarios con la naturaleza salvaje de Wisconsin lo que actuó como su verdadero y gran educador. Fue la complejidad del bosque, la inteligencia de los animales y el desafío de los elementos lo que sanó las profundas heridas psicológicas de la opresión escocesa, expandió su mente hacia nuevas filosofías y terminó forjando el carácter inquebrantable de alguien que pasaría a la historia como uno de los mayores defensores y protectores del medio ambiente que ha conocido el mundo. Y la relevancia que esta evolución personal tiene para nuestra sociedad actual es absoluta e innegable. Hoy en día la mayoría de nosotros vivimos en una época y en entornos donde los espacios están hiperestructurados, regulados y asegurados al milímetro. Sobreprotegidos, sí. Las experiencias que hemos analizado hoy nos recuerdan, a todas las personas que nos escuchan, la importancia vital y formativa de permitir el contacto directo, el riesgo calculado y a menudo el juego no estructurado con el mundo natural. Totalmente de acuerdo. Nos enseña que el verdadero respeto reverencial por la naturaleza y la compasión genuina por los animales no nacen de memorizar datos o leer un libro de texto de biología en un aula cerrada con luz artificial. Nace orgánicamente de la convivencia directa, de detenerse a observar cómo un buey resuelve un problema complejo, de sentir el dolor real al llorar la muerte evitable de una yegua leal, de maravillarse hasta el silencio ante un cielo repentinamente oscurecido por miles de aves, o de sentir la textura fría y peligrosa del barro negro en un pantano indómito. Es la diferencia abismal entre estudiar la naturaleza como un concepto abstracto y vivir la naturaleza como una realidad tangible que te moldea. Todo esto nos deja una perspectiva increíble sobre cómo se forma un líder del conservacionismo. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante. Un ángulo diferente con el que me gustaría que nuestra audiencia se quede reflexionando al terminar hoy. A ver. Hemos hablado extensamente de cómo la naturaleza salvaje, indómita y físicamente exigente fue la vía de escape fundamental de Muir frente a la tiranía humana, la rigidez y el dolor. Él encontró su alma, su empatía y su resiliencia sumergiéndose en el fango, trepando los árboles y enfrentando el riesgo físico real del mundo natural. Sí. Hoy en día,
La profunda ironía es que las nuevas generaciones utilizan los mundos virtuales, los videojuegos hiperrealistas y las pantallas brillantes como su principal vía de escape frente a la inmensa presión académica, social y psicológica de la vida moderna. Es un gran contraste. Si una de las mentes ecológicas más brillantes y protectoras de la historia se forjó a base de rasguños, frío, miedo superado y contacto físico con el barro, ¿qué tipo de mentes, qué tipo de resiliencia y qué tipo de defensores del mundo real estamos forjando en nuestros refugios puramente digitales, esterilizados y completamente exentos de riesgo físico? Una reflexión contundente y muy necesaria para cerrar nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje verdaderamente revelador a través de los recuerdos de un entorno duro y salvaje, que en gran medida ya no existe, pero cuyas lecciones sobre la empatía, el riesgo y el aprendizaje siguen siendo más urgentes y vigentes que nunca. Gracias a todos y todas por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima exploración.